Son cosas increíbles, ¿no? Por ejemplo, es sabido, la misma policía lo sabe, que en el Centro Comercial El Carmen venden computadoras robadas, que en el Centro Comercial El Paraíso venden todo tipo de artículos robados. Y toda la zona en general del centro histórico que le pertenece a Santiago está llena de estas actividades. Y no se puede hacer nada. Los mismos policías manifiestan que no se puede, que no los dejan, que cogen a los ladrones y los sueltan a los 20 minutos. ¿No estamos más bien cultivando una sociedad en la cual el crimen es impune? Yo creo que a nivel nacional ese es un problema no solamente vigente en el Cusco. Y tampoco se trata únicamente de normas. Se trata de educación y se trata de impunidad, efectivamente, ¿no? Porque puede uno, por educación, saber que no se debe pasar la luz roja, pero sin embargo, como sabe que no hay sanción, se pasa y entonces viene la impunidad. Y cuando uno sabe que aquí se pueden cometer varias trampas y no hay castigo, no hay sanción, entonces empiezan a reproducirse estas por aquí y por allá. Ese es un gran problema de la cultura nacional y creo que se tiene que combatir con principios, con valores, pero también evidenciando que el crimen se paga tarde o temprano. Por eso es que más allá de estas cuestiones locales, siempre yo ejemplifico un poco este tema que puede no ser muy exacto y a no muchos gustarle, pero en el Perú tenemos ahora un expresidente de la República que está purgando una condena. Esto nunca ha ocurrido en el país ni en muchos países. Y creo que de alguna manera es un ejemplo de que lo que se hace se paga en algún momento. Pero por supuesto esto no tiene que quedarse en una figura simbólica de algún presidente o expresidente. Tiene que ir mucho más allá a la población. Y sería importante alentar, por ejemplo, desde una municipalidad, esta clase de cosas donde quienes cometen un delito al final terminan siendo juzgados y terminan siendo condenados, porque lo que más sabemos es efectivamente lo que dices, ¿no? Se comete y luego no, lo suelta la policía. Hay que rellevar, hay que difundir también los otros ejemplos de condena, ¿no? De cero impunidad, para que la sociedad también se pueda guiar por estos ejemplos. Bien, estamos pasando ya al tema de corrupción, de alguna manera. La población del Cusco está muy preocupada por la corrupción que se ve cada día en las instituciones públicas. Y el municipio provincial del Cusco, en los últimos años, y sobre todo durante la gestión de Marina Sequeiros, ha sido vista como una lamentable muestra de ineficiencia y corrupción. ¿Qué se podría hacer desde el municipio para que este sea un ejemplo de rectitud y transparencia? Está mencionado el tema de educación, de cultura, pero exactamente ¿qué se podría hacer? ¿Campañas? ¿Impunidad, sanciones más fuertes? Sí, yo creo que el tema de la corrupción, lo he dicho, aunque a algunos no les ha gustado, es parte un poco de la cultura nacional. Y por tanto se tiene que combatir en ese terreno de la cultura, ¿no? Es decir, promocionando, alentando valores, principios. Cuando he tenido la oportunidad de ser decano del Colegio de Abogados, tenía un gran espacio para alentar esto en los nuevos abogados, por ejemplo, ¿no? Pero esto hay que hacerlo en toda la sociedad. Y creo que allí hay que recuperar algo que hemos perdido en nuestras autoridades. Nosotros tenemos autoridades porque ganaron elecciones y porque ejercen un periodo de gestión, y punto. Pero ya no tenemos autoridades que sean de alguna manera ejemplo de admiración o por lo menos de aprecio ciudadano. Aprecio porque una autoridad no solamente debe decir lo que va a hacer, sino debe de hacer pedagogía política constantemente. Hablar de valores, hablar de sentimientos. Trabajar honestamente. Hablar de principios que tienen que ver con la honestidad, con la rectitud, con la justicia, con la libertad, ¿no? Entonces, si eso se hace desde las autoridades, yo estoy seguro que podríamos irradiar en la población también un sentimiento mayor de rectitud y honestidad. Si vemos lo contrario,
después vamos a pensar que el país está perdido. ¿Y cómo puede asegurarse su partido que va a tener las personas correctas en su lista? Yo creo que por lo menos no vamos a jugar al aventurerismo político. El aventurerismo político que hoy día nos inunda por doquier es que tenemos candidatos porque quieren ser candidatos, porque ambicionan ser autoridades o dirigir un gobierno local, regional, en fin. Y creo que allí la participación de instituciones partidarias, de organizaciones políticas, evidencia que no es solamente la aspiración de una persona, sino es la organización. Eso hay que construir en el Perú. Lamentablemente no lo tenemos muy fortalecido, ¿no? Y yo creo que por lo menos el APRA va a aportar con candidatos que no son candidatos porque simplemente a ellos se les ocurre y reúnen a sus amigos, no, sino porque llevan una propuesta política de un partido, de una organización. Eso es diferente y eso desde ya es un gran aporte que nos distingue respecto de los voluntarismos, buenas intenciones de las que está plagado el infierno o simplemente aventuras de muchísimos en estos procesos electorales. Doctor Boluarte, turismo y centro histórico. El turismo es la actividad económica más importante de nuestra ciudad. Los ingresos de 210.000 cusqueños dependen directa o indirectamente del turismo. Y el municipio provincial no tiene todavía políticas claras respecto a la actividad turística. ¿Cuál es su posición respecto al turismo? ¿Qué se podría hacer para que el Cusco mejore como destino turístico? Yo creo que en principio hay que hablarle con claridad a la población y decir esto que usted dice. El turismo es la principal actividad económica de la ciudad y hay que cuidar, promocionar, proteger, alentar el turismo. Porque lamentablemente yo he visto hasta periodistas que por televisión y por radio dicen, ¿y a mí de qué me sirve el turismo? Hagamos paro total. Y esa es la peor barbaridad que se comete a veces en el Cusco. Entonces, primero hay que tener las cosas claras, y empezando por las autoridades, porque autoridades que se prestan a espantar el turismo están disparándose a los pies en vez de alentar una ciudad más próspera. Y entonces hay que decir, cierto, en el sector turístico, pues hay personas, empresarios que se van a beneficiar con natural derecho, pero también hay grandes fuentes de trabajo para muchísimas personas. Y eso el Cusco actualmente se demuestra y se puede ver por todo lado. ¿Y qué se puede proponer para mejorar? Es que lo primero que se tiene que proponer es que se tengan claras estas cosas, porque lamentablemente en el Cusco existe una cultura política autoritaria que nos dice, oye, tú no puedes ganar del turismo porque eso nos pertenece a todos. Y ese es un raciocinio totalmente errado. Si tenemos claras estas cosas, yo creo que podemos tener gobiernos locales, gobiernos regionales, que se comprometan en alentar una cultura de mayor respeto al turismo y ver incluso experiencias de otros países. Hay que contar, por ejemplo, cómo en Colombia, incluso el eslogan del turismo es: ven a este país, el peligro es de que te quieras quedar. ¿Por qué no hacemos cosas así en el Cusco? Justamente en su plan de gobierno anterior respecto al turismo encontramos dos puntos interesantes. Uno es el programa Cusqueños Conociendo el Cusco y el segundo es el programa de educación turística. Los menciono porque un solo problema que tenemos actualmente es que en nuestra ciudad hay una conciencia turística que vive del turismo. Bueno, y por otro lado, el público objetivo natural del Cusco voy a reformular la pregunta. Digo, actualmente, por un lado, estamos trabajando en una conciencia, no estamos trabajando en generar una conciencia turística en una ciudad que vive del turismo. Y por otro lado, el público objetivo natural de muchísimos recursos turísticos de la provincia, que no tienen el nivel de atracción suficiente como para captar el turismo receptivo, son los propios cusqueños, somos los propios cusqueños. De ser candidato, ¿mantendría estos programas en su plan de gobierno?